Los políticos deberían saber que los ciudadanos son como las fichas de un ajedrez, ¿no? Empresarios, abogados, los médicos, incluso personas como yo, que son simples peones, pero que estamos allí y queremos jugar la partida. Y que los fichas son ellos, nosotros somos las fichas, ¿no? Y deberían dejar movernos con más agilidad, porque hay que tener en cuenta que la vida realmente es fantástica y la economía es muy curiosa, ¿no? Así pues, lo que necesitamos para protegernos del paro de los políticos, de los banqueros, son buenos abogados. O sea que vais a tener mucho trabajo. Yo creo que es un acierto que hayáis venido a Barcelona. Además que nos centremos, de hecho, con lo que realmente queremos, ¿no? Yo creo que la apertura, por ejemplo, de este despacho ahora en Barcelona, pues demuestra que hay gente joven, gente con ganas y sin miedos para hacerlo, ¿no? Cuando lleguéis cada día a casa, hacerlo con una sonrisa. Yo creo que eso es fundamental, es muy bueno. Es muy bueno para uno mismo y para la familia, que te vean reír, aunque tengas problemas. Yo he pasado muchos problemas, los que me esperan, pero siempre intento llegar a casa, aunque me veáis muy serio, me río mucho por dentro. Cuando salgáis a la calle, salir también riendo. Y cuando lleguéis al trabajo, hacerlo riendo. Y de esta manera no solo seréis más felices, sino que lograréis con más facilidad convencer a las mujeres en vuestra casa y en el caso de los abogados, a los jueces en el trabajo. Si fuera por vosotros, con toda mi humildad, pondría debajo de las siglas MLA una de mis frases, que es que la crisis es una nube que no te deja ver, pero te deja pasar. Yo creo que es lo que tenemos que tener muy en cuenta todos, que aunque nos pongan muchas zancadillas, muchas trabas en el camino, el optimismo es lo único que nos puede sacar adelante y somos nosotros los que queremos y debemos salir y sacarlo todo adelante.